Saludos. Esta masterclass lleva por título Aspectos importantes que la gerencia debe considerar en el área de contabilidad. Los objetivos de este masterclass son determinar cuáles son los aspectos que debe considerar la gerencia para alcanzar una contabilidad efectiva. Mencionar las diversas estructuras de organizaciones que existen en el mundo empresarial e identificar cuáles son los objetivos y metas que debe tener una organización. Identificar algunos aspectos de contabilidad que deben tomar en cuenta la gerencia para conocer sobre la efectividad y eficiencia de su organización. Las estructuras básicas para la creación de un negocio hoy por hoy se dividen en un negocio propio, sociedad, corporación y las estructuras que se le han dado las siglas de LLC y LLP, donde LLC significa Limit Liability Corporation y LLP significa Limit Liability Partnership. El negocio propio es aquella estructura de negocio que es manejada por un solo dueño, al cual llamamos propietario único. Se considera la estructura más sencilla y más común para correr un negocio y es conocida como Doing Business As, en donde las responsabilidades todas corren bajo una sola persona a quien se considera el dueño del negocio. Por otro lado, las sociedades, por definición de la IRS, es la relación entre dos o más personas para hacer comercio o negocio, en donde cada persona contribuye con dinero, propiedad, trabajo o habilidad y participa en las ganancias y pérdidas del negocio. Se conoce también con el nombre de asociación o negocios colectivos. Mientras que las corporaciones se conocen como un ente jurídico legal con el derecho de realizar negocios. Es la estructura más compleja de formación empresarial. Se considera una entidad separada de su dueño. Conllevan una tributación doble en donde tributa la organización como una corporación, llenando sus respectivas planillas y documentos y emitiéndolos ya sea al IRS o al Departamento de Hacienda si están ubicadas en Puerto Rico. Por otro lado, los accionistas o los dueños de esas corporaciones tienen que también tributar en su carácter personal. La principal desventaja de este tipo de estructura de negocio es que están sujetas a muchos impuestos y en una gran mayoría de requisitos de presentación de informes tanto para el gobierno como para sus respectivos accionistas, inversionistas o bonistas. Por otro lado, tenemos lo que le llamamos las sociedades limitadas y las corporaciones con responsabilidad limitada. Un Limit Partnership es una sociedad limitada, es una entidad comercial que consta de uno o más socios generales y uno o más socios limitados. Un socio general puede ser un individuo o una entidad, ya sea una corporación, que es responsable de la gestión diaria de la empresa, mientras que un socio limitado, por otro lado, no está involucrado en operaciones comerciales y no tiene obligaciones para administrar o tomar decisiones comerciales del día a día. Mientras que el Limit Liability Company o Limit Liability Corporation son estructuras legales y comerciales permitidas por estatutos estatales. Los propietarios de estas entidades se conocen como miembros. Dichos miembros pueden ser individuos, corporaciones, otras LLC o entidades extranjeras. No obstante, hay corporaciones de este tipo que son creadas por un solo dueño. Ejemplos, consultorios de doctores, abogados, contadores o consultorios o oficinas de ingenieros. Es importante señalar que en Puerto Rico, bajo el Departamento de Estado, las sociedades y las corporaciones deben registrarse, deben entregar unos documentos solicitados por esta entidad y hacerlos llegar. Muchos de ellos están sujetos a pagar sellos y a ser registrados y firmados o notariados por abogados. Cuando trabajamos las empresas o las estructuras de negocio o las estructuras de organizaciones
Desde el punto de vista de sectores, podemos hablar de 3 sectores. El primer sector o el sector primario son las organizaciones del gobierno. Se dice que todo país debe tener un gobierno que sirva para beneficio de la sociedad, como por ejemplo, darle seguridad, bienestar social, educación, servicios médicos. Pero no obstante, por X o Y razón, en muchos gobiernos, por la razón que sea, en algunos pueblos o países no se tienen todas las estructuras bajo el gobierno, o por ejemplo hay algunos pueblos de nuestra isla que no todos tienen hospitales públicos. Al menos la mayoría de ellos pues sí tienen escuelas públicas, y la mayoría de ellos cuentan con un departamento de la policía o un departamento o policías estatales o policías municipales. No obstante, la sociedad en algún momento se vio limitada de algunos servicios, y es ahí cuando empiezan o empezaron a crecer y a crearse empresas para dar servicios, como por ejemplo hospitales, pero pueden haber hospitales que sean entidades lucrativas o entidades no lucrativas, como también pueden haber escuelas, universidades lucrativas y otras que no sean lucrativas. Aquellas organizaciones que son lucrativas, que se crean con el fin de lucrar a alguien, ya sea un individuo o varios individuos, o que se conviertan en corporaciones, y cuando se crea un ente jurídico legal que tiene el derecho de hacer comercio, de poder hacer acuerdos y contratos con otras entidades. A ese sector se le conoce como el segundo sector dentro de la economía, y son conocidos como organizaciones privadas. Por otro lado, tenemos tanto el primer sector como el segundo sector, en un momento dado no cumplieron con las expectativas que tenía la sociedad. Y es ahí cuando surge dentro de la sociedad lo que llamamos hoy por hoy, ya sea en Puerto Rico, en países de Latinoamérica o en países de Europa, el tercer sector. El tercer sector es conocido como el sector de organizaciones sin fines de lucro. Son organizaciones que se crean con el propósito de brindar un servicio o un producto, pero que no se lucran. El dinero que ellas poseen o que ellas obtienen lo usan o lo reinvierten nuevamente en la organización, para esa organización volver a dar servicio. No obstante, algunas organizaciones sin fines de lucro son creadas por individuos y registradas como entidad sin fines de lucro, pero ese individuo trabaja en ella, se asigna un sueldo, y muchas de ellas ellos pasan a ser sus administradores o propietarios, pero son entidades sin fines de lucro. Ejemplo de ellas, pues, hospitales, escuelas, universidades, centros de cuidado para envejecientes, centros de cuidado para niños, entidades que dan apoyo o servicios para comunidades como son niños con autismo, comunidades para niños especiales, para adultos o envejecientes, entre otras. Factores comunes y diferentes a la vez. ¿Qué factor es común, pero a la misma vez es diferente en las organizaciones? No importa en cuál sector se ubique. Pues el factor que es común en todas las organizaciones es que todas las organizaciones cuentan con personas que las administran y las dirigen, a quienes conocemos como la gerencia. Y todas las organizaciones también cuentan con un proceso de cómo contabilizar sus recursos, de cómo administrar sus recursos, y esa área es llevada a cabo por un personal a quien llamamos contadores, y ellos ejercen el ciclo de contabilidad en las organizaciones. No obstante, hablar de gerencia y hablar de contabilidad, aunque es un factor común en todo tipo de organización, ya sea del primer sector, segundo sector o tercer sector, son dos áreas completamente diferentes, pero una tiene que alimentarse de la otra para que las organizaciones puedan ser exitosas, eficientes y efectivas. ¿Qué es la gerencia?
La gerencia es la estructura que compone una empresa, la cual tiene la labor de llevar, dirigir o administrar un departamento, sección, unidad o toda la organización. En algunos países el concepto ha ido cambiando y los términos usados hoy en día para hablar de gerencia son administración y la gestión. Es por eso que en algunos países de América Latina o de Europa escuchamos hablar de estudios en gestión empresarial, estudios en gestión de riesgo, estudios en gestión organizacional, y lo que están hablando es del área de gerencia, lo que conocemos como la gerencia. La gerencia, el famoso nombre o concepto en inglés de management, porque muchos libros o la mayoría de los libros de empresas tienen origen en el idioma inglés o vienen del idioma inglés. Los buenos libros del área de administración de empresas están en inglés, aunque hoy por hoy ya en el siglo XXI han surgido más autores o los mismos libros que están en inglés lo han traducido a idiomas español. ¿Qué es un gerente? Un gerente es conocido como el líder, el coordinador, el organizador o aquel creador de ideas y planificador de objetivos y planes para lograr las metas organizacionales. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad se define como el análisis, el registro, la comunicación y el reporte de los datos financieros que ocurren en una empresa por medio de la emisión de unos estados financieros. Tanto la contabilidad como la gerencia son dos campos amplios dentro del área de la administración de empresas o dentro del área de la gestión organizacional. Metas de una entidad. Cuando hablamos de organizaciones, tenemos que pensar en lo que esa organización quiere lograr, quiere alcanzar. Y es ahí cuando hablamos de sus metas. Las metas de una entidad deben ser metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y actuales. Cuando el gerente se sienta a establecer metas, debe tomar en consideración a su personal de contabilidad para crear las mismas y que las mismas puedan ser establecidas en un tiempo real o en un tiempo que pueda ser medible. Muchas metas tienden a ser realizadas y establecidas en planes de trabajo para ser cubiertas en un término de 12 meses a 5 años. Cuando hablamos de metas a corto plazo, nos referimos a planes operacionales o planes administrativos que van a realizar las empresas. Cuando hablamos de metas a largo plazo, hablamos de metas estratégicas. Por otro lado, también podemos hablar de metas de capital o metas de inversión o de financiamiento. Y cuando las unimos todas, trabajamos con un plan estratégico conteniendo metas tanto a corto como a tiempo medio y a largo plazo. Algunas empresas establecen sus metas a corto plazo y con una visión hacia el futuro, y esa visión hacia el futuro es la que se conoce como un plan estratégico. Es por eso que escuchamos a veces hablar de las empresas, la visión del 2028, la visión del 2030. Antes escuchábamos hablar a las empresas de la visión 2020, pero ya hoy en día ya el 2020 pasó. Así que ahora escuchamos hablar a las empresas de la visión 2025 o 2030, porque ya pues es a largo plazo. Esas metas que voy a establecer en un plan de trabajo que me permiten alcanzarlas y que me permiten usar estrategias en las empresas hacia el futuro, mirando esa empresa, cómo esa empresa se va a componer o se va a comportar hacia el futuro. La gerencia debe conocer sobre la estructura que usa su empresa, también conocer la forma y manera en que se deben registrar las transacciones de contabilidad para lograr las metas y objetivos de la empresa. Las metas de una entidad pueden variar o diferir en 3 criterios: en nivel, área y plazo. En la continuación de este masterclass hablaremos del nivel, del área y del plazo.